Hace mucho no hacía esto, hasta me volví güero. Ja. Estoy en Montreal, en el Battle of Sea forma de Leo, que Leo no está aquí. Ja. Es mi primer viaje después de un descansito. Este es el primer torneo grande, primer major que hacen aquí en Montreal. Entonces está súper interesante ver cómo va a salir la cosa. Ya entré al venue, está súper bonito, ahorita se los enseño. Voy a jugar singles y dobles, el premio está muy increíble, también se los voy a enseñar cuando lo vea. Estoy muy feliz de volver a viajar, ya extrañaba esto y de volver a bloguear. Les voy a enseñar el venue rápido. Aquí te hacen check-in. Y lo primero que hay es esto. Están vendiendo Game Boys modeados. Es crazy. Huyo. Entramos y se ve el escenario principal. Y lo que más me agrada es esto. Vean, esto estaba desde el weekly. Let me finish. 1 minute. Vean los cuadros, ¿ok? Se llama Battle of Sea forma de Leo y nombre. Por cierto, él era el main TO, él es el main TO. Y también es mi dios y mi padre. Sí. Y ya, esto era lo último que quería enseñar. Me interrumpieron mucho, pero están bien verga los cuadros. Hype. Over there, no access to anyone except VIP people. Do not go there. It's a Beyblade playground. Don't go there. It's just Beyblade. No he dado contexto, nada de contexto de este video, pero estoy en el pre-weekly y van a echar un money match, Agent Lee y sí, de Beyblade. Agent Lee here. Do you think that you're gonna win? What? A little bit stressed out, but I'm pretty confident. I bet $10 on this guy. ¿Really? Debería de apostar. Es un money match de $300 de Beyblade. De pinches Beyblade. O sea, ¿qué pedo? ¿En qué estamos? ¿2004? Maldita sea, ya empiecen. ¿De verdad esto está pasando? Van a checar la grabación, no puede ser. Ok, ¿quién va a ganar el juego 2? Ok, update, van 4-0. Favor, sí. No sé quién ganó. Yeah, you won. I want to thank Chag for supporting me in the whole tournament. I know Mkeleo, you're not here to see this, but I hope you heal. This one was for you. I've not done it without Chag's support. Gracias, Chag! ¡Te amo mucho! Por último, el badge. Está bien bonito el arte. Ahí estoy yo. Ahí está Leo que no vino. Ahí está Hungrybox. Leo no vino porque tiene una infección en el oído, entonces espero que se recupere. Y luego atrás tiene el rule set. Deberían de hacer esto todos los torneos, como tener el rule set de un lado y el schedule en otro lado. Se ve hype este evento, a ver qué tal. Ya acabé de jugar singles, mi pool. Pasé bien, sólido, le gané a Doom. Creo que era Doom. Jugaba Piraña y jugaba muy chido, la verdad. Dobles acabé quedando tercero con mi padre. Vamos a ir a escalar, Last y yo. Entonces también voy a grabar un poquito de eso, que es comer algo, descansar y mimir para el día importante que es mañana, el top 32. Bye. Say hi. Hola. A entrenar como buenos links que somos. Last es un dios, soy una basura, yo. Esta es la segunda vez que lo hago. ¿Verdad, Last? Sí. Ya llegó la hora. Listos. Día 2, hoy se juega top 32, ya todo es best of 5, gracias al Señor Jesús. Espero que todo salga bien, todo salga viola. Les tengo que enseñar mi nuevo control, está bien bonito, es un pop. Vean, este es mi controlito, todo bonito, se ve bien raro verlo al revés. Pero está bien chingón, lo amo con todo mi corazón, ¿no? Se viene la sorpresa. Tal vez no hay sorpresa. No hay luz, pero ya estoy en top 8. Estoy en top 8 de winners, me toca lágrimas. Y uy, no hay luz, más luz. Y se supone que van a hacer entradas, puse una cancioncita chida.
Vean el anuncio que pusieron de mi marquita. Vean. Ah, me equivoqué. No one can hide from the light. Cuando vi que me tocaba Lagrimas, la verdad es que yo estaba muy tranquilo. Él es un main Game & Watch y yo tengo toda la experiencia del mundo jugando contra ese personaje, ya que cuando éramos chicos, Meister y yo entrenábamos juntos. Entonces de verdad que tengo toda la experiencia del mundo contra ese personaje. No hay ningún Game & Watch que me pueda ganar si no es Meister. Básicamente contra Game & Watch sé que puede apretar muchísimos botones y llega a ser incastigable, pero sé que botones son castigables. Por ejemplo, sé que cuando está en neutral, haciendo mucho neutral aéreo, sé que puedo pegarle con backer o dash attack. Entonces mi game plan, mi estrategia se hace conforme a jugar contra su Nair, porque sé que si me pega Nair en escudo no le puedo hacer nada porque es muy seguro, y sé que si salto mucho en ese juego, su Nair me va a pegar porque su Nair es mejor que mi Nair. Y ya sé, el Nair de Palutena es Jesucristo, pero el de Game & Watch en ese matchup es todavía mejor. En el juego 1 empezamos parejos. Él logró quitar el stock primero y luego yo se lo quité con un upper porque hizo un up B. También es muy importante baitear los up Bs del contrincante porque es una opción muy buena fuera de escudo para Game & Watch, pero es fácil de hacer que la hagan sin que te castiguen. Entonces así es como quité el primer stock. El segundo stock me subió muchísimo porcentaje, me subió a 160, pero nunca me pudo matar. Y yo el segundo stock se lo quité en muy bajo porcentaje con un down tilt a su neutral get up. Y el tercer stock estaba ya él muy desesperado en quitarme mi stock. Estaba haciendo muchos ataques y llegó un punto en el que hizo un mal air dodge para tratar de salirse de un combo mío, y vi la oportunidad de que tenía el tiempo perfecto para salir y le hice un downer. El juego 2 comienza con un combo que casi lo mata. Iba a ser el clip del año. De verdad que si ese side B hubiera matado ese explosive flame, esa maldita bola roja hubiera matado, hubiera sido el clip del año. Pero por haber jugado en ese escenario, como tiene el techo muy alto, no mató. La verdad es que tanto juego 1 como juego 2 no me sentía 100% cómodo con mi juego. No me sentía moviéndome como normalmente me muevo, a pesar de que estaba ganando. Y luego ya empecé a tomar muchísima ventaja. Igual cuando logré quitar el segundo stock, él todavía no me quitaba mi stock. Empecé a sacar muchísimo porcentaje y llega un punto en el que él logra quitarme el stock y nos vamos a última stock. Y ahí es cuando empiezo a sentir miedo, porque Game & Watch tiene ese maldito movimiento llamado 9 que te mata de cero. En ese punto era como, ok, Chag, tienes que evitar a toda costa el agarre porque si no te mueres. Pero pues estuvo bastante bien, lo saqué del escenario, trató de regresar de la manera más segura posible para evitar el down tilt que hace que lo quite de la esquina y lo pueda matar con mi true combo a backer, pero eso hizo que me diera tiempo de tratar de castigarlo con el downer. Tristemente falló el downer, pero eso es un condicionamiento. No le pegó, se buffería el roll y yo ya sabía que iba a bufferarse el roll, y entonces lo maté con un forward smash, con unas alitas todas preciosas, y así es como tomé el segundo juego. Nos vamos a la tercera partida en Hollow Bastion. Y ahí empiezo con otro combo que pudo haber sido el clip del año, pero tristemente no fue. Fallé el segundo downer, fue horrible. Yo dije, no hombre, esto se va para Twitter, pero pues al parecer no. Me quita el primer stock por hacer una mala recuperación mía, de que hago un obvia al centro del stage y me hace un down smash, y luego me hace un backer para acabar de chicardearme, y de ahí me hace un 0 a muerte. Grim saying it's not over. I want another round. Oh, he's... Oh, my! Back, says Lagrimas. Oh, zero death? Oh, he's trying to get a flag. Oh! What a call out!
Yo también por baboso, por intentar de castigar su up smash todo cargado con mi ver, pero pues ya sabemos que el up smash es invencible. Entonces estamos él 2 stocks arriba, yo con una, ambos en 0 de porcentaje, y ahí es cuando me tomo un respiro en la plataforma y digo, ya no quiero perder. Decido ganar en ese momento y ahí es cuando la cosa cambió. Empiezo a moverme ahora sí bien como me muevo normalmente. Unas 5 o 6 interacciones logro emparejar el match. De verdad que con puro movimiento limpio me subió muy poco porcentaje. En realidad él ganó muy pocas interacciones en esa stock. Hago un Nair muy bien espaciado, él hace B arriba fuera de escudo y queda subexpuesto, y entonces por ser tan liviano le hago un upper y se muere Game & Watch en 80 y pico, y así es como gano la semifinal. Chag makes his way into winners finals of Battle of Z. That's tough, man. Very, very well played. I mean, no matter. Too bad for you. You'll get burned. Think you can take me? Black Twins, la final. Black Twins es un jugador de Pyra Mythra ahora, pero antes usaba Pichu. Yo creía que me iba a usar Pichu porque Palutena le va mal contra Pichu, y bueno, también le va mal contra Pyra Mythra, pero es más fácil lidiar contra Pyra Mythra que contra Pichu. Bueno, empieza el set y escoge Pyra Mythra y es como un pequeño alivio porque a pesar de ser un mal matchup, es más divertido, puedo interactuar más, puedo salir a matarlos afuera del escenario, entonces está bien. Él me sube bastante más porcentaje que yo a él, logra tomar el primer stock con un down tilt y espera que haga mi esquive de pánico, y entonces él me mata con un smash hacia arriba. Y el segundo stock, otra vez él empieza a tomar muchísimo porcentaje, no le subo nada de porcentaje, acabo yo en 140 y él tiene como 30 o 40 de porcentaje. Lo mando fuera del escenario y él baja muy muy abajo y digo, no, pues aquí estás muerto, mijo. Y ahí es cuando empieza lo interesante, nos empezamos a subir porcentaje y llegamos a un punto en el que estamos en 75 yo y él 118 de porcentaje. Ahí es cuando empezamos a lo que se le llama last hit situation, y duró demasiado, en extremo, duró 1 minuto. En el punto en el que ambos estábamos a punto de morir. En un punto él logra conectarme un forward tilt que hace la animación de que me va a matar, pero logro sobrevivir porque hago la DI perfecta. Ambos fallamos nuestros edge guards y ledge traps. Al final de la partida el de pánico corre y hace escudo y logro agarrarlo y hacerle un agarre hacia atrás y se muere. Y así es como tomo la primera partida, que fue la cosa más cardíaca del universo. Después de estar un poco menos estresado, después de haber ganado juego 1, empiezo juego 2 moviéndome un poco mejor. Las interacciones en neutral de la primera stock van bastante parejas. Él gana algunas, yo gano otras, pero llega un punto en el que consigo un agarre cerca de una plataforma y digo, ok, tiene mucho porcentaje, agarre a golpe ya no es true combo, entonces voy a leer su salto, y entonces le hago down throw y corro salto doble y le hago open. Pero porque sabía que me iba a saltar, porque eso es algo que hace la gente cuando tiene mucho porcentaje y no quiere llegar a una posición de tech chase. Yo sigo con mis 3 stocks y él ya tiene 2 stocks. Le quito todas sus opciones de recuperación y no le queda nada más que hacer un side B alto, muy alto. Está acorralado en la esquina, hago una bola de fuego, se mete a ella porque pues, le gusta quemarse y se muere. Empieza el juego 3 y veo que elige a Pichu y es como de ok, no me gusta nada jugar contra Pichu, pero estoy preparado, para esto me preparé, para esto nací. Contra Pichu debes de jugar sin hacer Nair, porque es muy fácil de castigar. Debes de jugar a que él entre primero, porque si tú tratas de entrar, al menos con Palutena, te va a castigar cualquier movimiento que hagas. Tu dash attack, tu backer, tu fair. Ya estaba mentalizado para campear. Voy a espaciarme muy bien haciendo fairs y backers hasta que él se acerque. También el jab es muy útil y el downer es súper útil porque Pichu es muy pequeño, entonces es la forma que le puedes pegar. Y entonces empieza la primera stock, empiezo bastante fuerte, subo a 100 de porcentaje, lo mato de un side B porque se quiere acercar y eso es lo que yo quiero que él haga, que él se acerque. Yo estoy súper tryhard contra el Pichu, ahora que estoy viendo la repetición. Nada más escucho las mejores imitaciones de Pichu hechas por Hungrybox y por Last. Pichu! No. Come on, man.
at you. Ya con toda la ventaja del mundo en el segundo stock, y básicamente se repite la misma historia que la primera stock, en la que le subo muchísimo porcentaje y lo mato. Y él ya tiene un stock, yo tengo 3 stocks, muchísimo daño, subo a 130, 140, me mete un down throw thunder, no entra por la plataforma y al final me acaba matando con un forward throw, y él decide que pues ya no quiere pelear, comete un SD, no llega con su up B, y así es como gano la final. It's tough out there, man. Este hijo de puta no me quiere dar mi trofeo. Listen, if it's your trophy, why am I holding it? Because I needed you to hold it. All I heard was, here you go, last. Have a trophy. Estoy de vuelta en México. Estoy muerto. Al final acabé ganando Battle of Sea. 240 participantes, un regional muy importante para Canadá, para Montreal. Y estoy muy feliz con mi desempeño. Al final le acabé ganando a Melon, a Lagrimas y a Black Twins 2 veces. Este evento se sintió muy bonito, muy divertido y muy como hecho desde la comunidad para la comunidad. Muy grassroots. Sí le haya dado la temática de Dragon Ball, se sintió muy chido ver los pósters, el trofeo, y desde el tráiler era en pinche mundo de Dragon Ball, estaba increíble. Quiero agradecer muchísimo a Sí por haberme invitado, de verdad que es un dios. A mi dios Agent Lee por ser un gran sujeto. Fue una tristeza que Leo no pudiera ir por lo de su oído. Esperemos que se recupere pronto. Esperemos que vaya al torneo de Vegas, al invitacional de Ludwig. Si no, va a estar muy triste. Quiero presumirles los premios porque están muy chulos. Primero está está chulísimo, es de vidrio. De hecho, en el aeropuerto me le hicieron un poco de pedo, así como, ¿hay algo filoso que me pueda cortar? Y sí, pero no fue lo único que gané. Tarán, un Game Boy modeado. También quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad de Montreal, todos fueron muy lindos conmigo en general, todos fueron muy chidos, se vendieron todas las playeras que llevé, que fueron como 12, entonces estuvo súper hype eso. De verdad aprecio muchísimo todo el apoyo que me dan en general, tanto en persona como en los videos, existo gracias a ustedes. También me gané un gato gordo, bye.